Te voy a decir algo que es muy simple y que tal vez por eso casi nadie dice. Y lo que es peor, quienes lo dicen no lo cuentan como algo importante, lo consideran una tontería. Pero te juro que si lo aplicás al menos una semana, hay grandes chances de que digas, pará, ¿cómo no empecé a hacer esto antes? ¿Y qué es? Caminar por las mañanas. Así de simple. No gimnasio, no correr, no HIIT. Solamente caminar. Y ya sé, pensarás, ¿qué me cambia esto? Perfecto, lo entiendo. Entonces quédate en este video porque te voy a explicar qué te cambia. Y no solamente eso, también te voy a decir cómo hacerlo mejor para optimizarlo y para no depender de las ganas. Porque, seamos sinceros, si dependemos solamente de las ganas para hacer algo a las 6 o 7 de la mañana cada día, perdimos. Primero, tengo que hacerte una pregunta ciertamente incómoda. ¿Cuántas veces ante algo dijiste, hoy arranco? Y luego el día te comió. Porque el problema no es que no quieras. El problema es que muchas veces tu día arranca fuerte, con obligaciones, con mensajes, cosas pendientes, estrés. Y cuando te das cuenta, ya estás corriendo detrás del tiempo. Entonces, tu salud queda para cuando se pueda. Y ese cuando se pueda, la verdad es que casi nunca llega. Ahora, acá viene el primer giro. El gran objetivo de caminar por las mañanas no es quemar calorías o perder grasa corporal. Y este, créeme que es el bonus. El objetivo real es ganarle el primer round al día. Porque si vos empezás el día con una acción simple que te ordena el cuerpo y la cabeza, el resto cambia como por un efecto dominó. Déjame que te lo explique de una forma bien clara. Tu cerebro por la mañana está en modo ahorro. Es como un contador que se despierta y dice, ¿podemos gastar lo mínimo posible? Excelente, entonces quedémonos quietos, tomemos un café, veamos el celular y después vemos. Y ahí entonces es cuando aparecen las excusas razonables. No tengo tiempo, hace frío, llueve, hace calor, estoy cansado, hoy no, mañana sí. ¿Y querés saber cuál es el problema de esas excusas? Es que no son mentiras, son reales. Pero si esperás a que tu mañana sea perfecta para moverte, nunca lo vas a hacer. Y es por eso mismo que esa caminata de cada mañana es el hack perfecto, porque es tan accesible que termina rompiendo al esquema, al argumento de tu cerebro. No te está pidiendo sufrir, te está pidiendo salir. Y cuando salís, pasan cosas. De hecho, aquí va la primera promesa concreta. Si te levantás en esos días en que tenés el sueño como pesado, que te cuesta mucho, que te cuesta arrancar, simplemente salí y empezá el día con una caminata corta. Después volvés y fíjate qué pasa con tu energía. Y si podés, después volvé a este video y déjame un comentario, porque te aseguro que te vas a sorprender. Y mientras espero a que tomes este desafío, te propongo que veamos rápidamente 10 efectos, 10 beneficios reales que caminar por las mañanas tienen sobre tu cuerpo y sobre tu cerebro. Capítulo 1. Los 10 sorprendentes beneficios de empezar tu día con una caminata. Empezamos esta cuenta con el número 1 y es sentir energía real. Y a esto me refiero con que no es la energía del sistema nervioso central, esa que nos da la cafeína. Es energía estable porque caminando activas la circulación, activas la respiración, tu musculatura y tu cuerpo dice, ok, estamos en marcha. Y la verdad es que podés caminar en una cinta, en una caminadora o trotadora, pero si caminas afuera, mucho mejor, porque la naturaleza, el contacto con el aire libre, el contacto con la luz del día, con la luz solar, despiertan a tu cerebro de una manera distinta. Y esto no es poesía, ¿eh? A esto lo notás. Es como si de repente te sacan una capa de niebla mental. Y ojo con este detalle porque mucha gente en esos momentos cree que necesita un café para empezar el día. Y a este café lo están tomando para tapar algo que está apagado, cuando en realidad lo que necesitan es encenderlo, no taparlo. Y activando el cuerpo, por ejemplo con una caminata, así de simple, podés hacerlo perfectamente. Vamos ahora con el beneficio número 2 y es que mejora nuestro estado de ánimo, mejora nuestro humor. Y esto tampoco es magia, tiene una razón fisiológica. Pasa que muchas veces nuestro cuerpo está apagado y tenemos la cabeza llena de problemas, de estrés, de obligaciones. Y caminar está comprobado que baja los niveles de estrés, al tiempo que reduce la ansiedad y sube el estado de ánimo. Y por eso te sentís con más control sobre tu cuerpo
y sobre tu cabeza. Y acá viene la parte psicológica, que también vale oro. Empezás el día cumpliendo un objetivo. Aunque sea 10 o 15 minutos de caminata, con eso basta para cambiar tu autopercepción. Porque ya no arrancás en modo otra vez fallé. Arrancás en modo hice algo por mí. Y eso, créeme, que ya te cambia el resto del día. Vamos con el beneficio número 3 y es el blindaje. Que dicho de otra forma, es lo que separa a la gente que vive prometiéndose crear hábitos con la gente que realmente los cumple y los adopta. Y en este sentido, la verdad es que para la mayoría de las personas en nuestras sociedades, la tarde en el día es un verdadero campo minado. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Aparecen los trámites, la familia, las reuniones, problemas con el clima, cansancio, hambre, el sofá, por supuesto, que también es tentador y nos da ganas de tirarnos un ratito ahí a descansar. Y entonces, cuando algo de esto o varias de estas cosas pasan, decís, bueno, mañana lo hago. En cambio, si te movés y caminás a la mañana, ya ganaste antes de que aparezca ese caos. Es decir, esto no es ser disciplinados, es ser estratégicos. Grábatelo. Si tu objetivo es darte algo para vos mismo, como por ejemplo moverte, el mejor momento del día es cuando el mundo todavía no empezó a interrumpirte. Vamos ahora con el beneficio número 4 y es la pérdida de peso corporal, pero sin humo, Caminando sumas más gasto calórico, pero lo más potente es lo que pasa después, ya que caminando por las mañanas regulás mejor el apetito y además te pasa algo que casi nadie cuenta. Cuando empezás el día con movimiento, te cuidas más durante el resto de la jornada. Y esto pasa por una razón simple. Cuando empezás bien el día, después lo más común es pensar, no voy a arruinar lo que ya hice. Y esto entonces tampoco es motivación, es coherencia. Tu cerebro naturalmente pide constancia. Entonces, si ya arrancaste bien, va a querer que sigas bien. Y acá entra el beneficio número 5, salud metabólica y cardiovascular. Porque sí, también caminar regularmente es una herramienta muy fuerte para mejorar la salud en general. Nuestro corazón, circulación, manejo de azúcar en sangre, energía. Y lo mejor es que es sostenible. ¿Sabés por qué mucha gente falla a la hora de hacer ejercicios? Porque elige hacer cosas que odia. Y lo que odiamos, más temprano que tarde, lo vamos a terminar dejando. No lo vamos a poder sostener en el tiempo. En cambio, caminar es algo que es agradable. Caminando, la vara es baja. Entonces lo repetís. Y cuando lo repetís, tu cuerpo y tu cerebro cambian día a día. Vamos ahora con el beneficio número 6, piernas más fuertes y articulaciones más felices. Caminar fortalece piernas, glúteos y estructura del cuerpo sin matarte. Y si querés subir un poco el estímulo, pero sin correr, hay trucos, como por ejemplo meter una subida, subir escaleras o alternar ritmos mientras vas caminando. Algo, por ejemplo, como 2 minutos caminando normal y 1 minuto caminando fuerte. Y créeme que con eso ya estás cambiando el estímulo que le das al cuerpo y a tu cabeza. Y lo más lindo de todo es que no te destruye, no te deja roto. Entonces podés seguir haciéndolo. Y lo más probable es que quieras seguir haciéndolo día a día durante el resto de tu vida. Y ahora vamos con el beneficio número 7, claridad mental y foco. Y este es muy importante, especialmente si trabajas con la cabeza o estudias, como por ejemplo si creas contenidos, si tomas decisiones, si estás por algún motivo todo el día pensando, porque caminando las ideas se ordenan, te baja esa nube mental que muchas veces aparece durante el día. Y muchas veces también caminando se nos ocurren soluciones y se nos ocurren ideas nuevas. Y esto tampoco es mágico, tiene una razón, y es que nuestro cerebro entra en un modo más libre. Entonces, si estás trabajando y estás estresado, sin concentración, la caminata matutina es como reiniciar ese sistema, como cuando apagás la computadora y la volvés a prender o el teléfono móvil y todo funciona mejor. Probalo y después me contás. Ahora vamos con el beneficio número 8 y es dormir mejor. Sí, caminar por las mañanas puede ayudarte a dormir mejor por las noches, porque tu cuerpo regula mejor el ciclo de activación y descanso. Y si caminas con luz natural temprano, tu reloj biológico se ajusta a la perfección. ¿Y por qué desde este canal siempre te insisto tanto y tanto con que logres tener un buen sueño en buena cantidad y con buena calidad? Por un montón de cosas, como por ejemplo, porque si dormís mal, al otro día
vas a comer peor, te vas a estresar más, vas a tener menos energía y todo se vuelve cuesta arriba. En cambio, si dormís mejor, el resto se va acomodando. Y atención, porque esto es muy importante. Muchas personas intentan regular o mejorar su sueño con suplementos, con técnicas raras, con mil cosas, y lo que les está faltando es algo básico como mover el cuerpo por las mañanas. Así de simple. Vamos con el beneficio número 9. Le ganás al clima y a otra excusa perfecta, especialmente en verano o en lugares donde hace mucho calor, en donde la tarde suele ser insoportable, pero la mañana es mucho más llevadero, menos calor, menos ruido, menos gente y más paz. Y cuando un hábito es agradable, lo sostenés. Y esto es un punto que a veces parece menor hasta que lo vivís, porque mucha gente abandona sus rutinas por incomodidad y no por falta de información. Y quédate en este video porque falta mucho y la segunda parte te aseguro que te va a sorprender. Pero vamos ahora con el beneficio número 10, que es tomar mejores decisiones durante el resto del día. Y este creo que es el beneficio más invisible, pero tal vez el que más impacto tiene en nuestra vida. Y esto pasa porque después de caminar estamos más despiertos, menos ansiosos y por lo tanto también con más control sobre nosotros mismos. Y entonces elegimos mejor, inclusive cosas que tienen que ver con nuestra salud, como por ejemplo qué comer, en qué momentos, cuándo y cuánta agua tomar. Y esto es clave porque muchas veces el hambre que sentimos no es hambre real, sino que es ansiedad, cansancio o estrés. Y caminando temprano te sacás buena parte de todo eso de encima. Capítulo 2. Cómo crear el hábito. Ahora, todo esto es buenísimo, pero si no lo convertís en una rutina, este video queda en la nada. Entonces, presta atención porque a continuación te voy a dar un sistema simple pero inteligente. Y acá está el primer paso. Prepara todo la noche anterior. Pero todo, ropa, medias, calzado, porque por las mañanas bien temprano, cada decisión extra es la excusa perfecta para abandonar, para postergar. Entonces, si querés que algo sea automático, es así de simple. Agarras todo, te levantás, te vestís y salís, sin negociar. El segundo de los pasos es la regla de los 10 minutos. Y esto es lo que hace que la gente lo sostenga. No te propongas de entrada media hora, por ejemplo. Proponete 10 minutos para empezar, porque 10 minutos no asustan. 10 minutos no requieren motivación. Es más, 10 minutos son tan ridículos que tu cerebro ni siquiera se pone a discutirlo. Y lo mejor es que muchas veces cuando ya estás afuera, terminás incluso haciendo 15 o 20 minutos. Pero aún si ya hiciste 10, ganaste. Porque el objetivo no es caminar mucho, el objetivo es crear el hábito. El tercer paso es una rutina simple. No busques la ruta perfecta, porque si lo haces, estás procrastinando con elegancia. Elegí una vuelta fácil, tu barrio, una plaza, una manzana, y si tenés poco tiempo, metelo dentro del día, bajate una parada antes del bus o del tren, estaciona más lejos o camina un tramo. El mensaje es, suma pasos donde puedas. El cuarto paso, hacelo agradable. Ponete música, un podcast, un audiolibro, aprovechá para hacer una llamada con alguien, para que con todo esto tu cerebro asocie caminar con cosas que te gustan, que te hacen sentir bien, que disfrutás. Y si lo haces con alguien, mejor aún porque subís la adherencia. Pero aún si lo haces solo o sola, también funciona. El quinto paso es la regla de supervivencia del hábito. No falles 2 días seguidos. 1 puede pasar. 2 días seguidos fallando es cuando se rompe. Entonces, si un día no caminás, al día siguiente sí o sí, aunque sean 10 minutos, aunque sea con cara de sueño, porque ahí es donde se construye la identidad. Yo soy alguien que se mueve cada mañana. Y ahora vamos con un tema polémico. ¿Caminar por las mañanas antes o después del desayuno? Y a la respuesta te la digo sin vueltas. Si caminás en ayunas y te sentís bien, perfecto. Si te mareás o te sentís débil, come algo pequeño, algo chico, liviano antes. Una banana, una fruta, un yogurt, un batido. Pero no hagas esto como una religión. Hacé lo que te permita ser constante, sé flexible en eso. Lo único que sí te recomiendo que siempre hagas es hidratarte. Agua antes y después. Parece básico, pero cambia cómo te sentís. Capítulo 3. El plan.
Y atención con lo que viene ahora, porque te dije que se venía lo mejor. Te voy a dejar un plan muy simple de 7 días, ultra realista, para que arranques este hábito y sin sufrir, disfrutándolo. En el día 1, caminas 10 minutos, solo salir. El día 2, 12 minutos. El día 3, 15. Y al final, 2 minutos un poquito más rápido. El día 4, 15 minutos tranquilos. El día 5, 20 minutos de caminata. El día 6, 20 minutos alternando caminata normal con caminata rápida. Y el día 7, el último día de la semana, si está todo bien, haces 25 o 30 minutos. Y si no, repetís, haces 20 otra vez, según cómo te vayas sintiendo. Y acá viene el punto clave. Este plan no busca que sea perfecto, busca que sea constante, porque lo que cambia tu salud no es una caminata épica, es la caminata sostenida durante el tiempo. Y quiero cerrar este video con una idea que te va a quedar en la cabeza. Caminar por las mañanas no es solo caminar, es dominar el arranque del día, es cambiar el primer capítulo de tu jornada. Y cuando cambias el primer capítulo, cambia el resto del libro, porque al resto del día lo vivís distinto. Tenés más energía, mejor humor, más claridad, menos ansiedad y más chances de tomar buenas decisiones que te acerquen a tus objetivos del resto del día. Así que te dejo un desafío simple pero real. Hoy a la noche deja todo listo y mañana, apenas te levantes, salí a caminar 10 minutos. Nada más que eso, solo 10 minutos. Pero cuando suene la alarma, la apagás, te levantás y salís. No se negocia. Son solo 10 minutos. Después volvés y me dejas un comentario en este video. Contame cómo te sentiste y si lo haces una semana completa, te aseguro que vas a ver cambios que por ahí parecen pequeños, pero que sumados hacen algo grande, porque hacen un hábito y ese hábito te devuelve el control sobre tu cuerpo. Y te pido que ahora mismo dejes un comentario en este video en donde digas mañana empiezo, porque de esa forma te comprometes públicamente. También te pido que si este video te gustó, le dejes tu me gusta y me ayudes compartiéndolo con otra gente a la que le puedan interesar y servir estos temas también. Nos vemos en el próximo video del canal, para que falta poco, y espero entonces que te sumes al desafío. Mientras tanto, te dejo acá otro video para que veas, porque si este te interesó, seguramente este otro también te va a ser de utilidad. Abrazo de Finisher para todos.